Jesús les enseñó a ellos a orar porque Él quería que sus discípulos tuvieran poder. Y qué buen pedido hicieron los discípulos, aparte de muchos otros que tuvieron. El hecho de que ellos le hayan pedido a Jesús, enséñanos a orar, era porque ellos veían que después que Jesús oraba, había poder, las cosas sucedían. Jesús, cuando oraba, sanaba a los enfermos. Después que Jesús oraba, resucitaba a los muertos. Mateo capítulo 10 versículo 1, Jesús les llama a sus discípulos y Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para que ellos sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Eso iba a suceder después de que ellos ¿qué? Oraban. La oración tiene poder. La oración desata el poder de Dios. Y por eso ellos le pidieron a Jesucristo que les enseñase a orar para que ellos tuvieran poder. ¿Cuántos pudiéramos o quisiéramos que nuestras oraciones tuvieran poder? ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Pero hay un milagro mayor que todavía debían ellos realizar solo por medio de la oración y no está enlistado aquí. Solamente por medio de la oración podía suceder un milagro grandísimo y no está enlistado aquí. Él les dijo: vayan y sanen a los enfermos, quiten la lepra, saquen demonios. Pero hay algo que Jesús no lo mencionó allí, lo mencionó en otra ocasión. Pero es el mayor milagro. El mayor milagro no era sanar a los enfermos. El mayor milagro que iba a venir a través de la oración no iba a ser resucitar a los muertos. El mayor milagro que iba a suceder a través de la oración no era sanar a los leprosos. El milagro más grande que ellos podían experimentar en sus vidas después de que ellos oraran es el mismo milagro que Jesús obtuvo cuando Él estaba colgado en esa cruz, cuando lo habían crucificado. La oración que Jesús llevó a cabo cuando estaban clavándole. La palabra de Dios dice que cuando llegaron al Gólgota y crucificaron a Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús oró. Hizo una oración que fue contestada para él allí en esa misma cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra de Dios nos dice que el último pedido que Jesús realizó, el mayor milagro que Él realizó, fue el milagro de poder perdonar a otros cuando lo estaban ofendiendo allí en la misma cruz. Jesús mismo les daría ahora el ejemplo a sus discípulos. Y oren así: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos deben. Jesús iba a hacer esa misma oración, y esa oración: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos, Jesucristo la hizo cuando Él estaba allí en esa cruz. Mis hermanos, el poder perdonar es el milagro más grande que se debe de llevar y manifestar entre nosotros. ¿Por qué?
porque el perdón es lo que distingue al cristianismo de todas las otras religiones. El perdón es el centro del cristianismo. El perdón, no los milagros, es la más alta distinción. Es lo que llamaría la atención a todos a seguir a Jesús. Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús les dijo: les doy este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse los unos a los otros. Si ustedes se aman de esta manera, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Amén. Fíjense ustedes, Jesús no dijo: si hacen milagros, todo el mundo se dará cuenta. Jesús no dijo: si resucitas a muertos, entonces todo el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. La distinción más grande no son los milagros, no son las grandes hazañas que podemos hacer como cristianos. No, la más grande distinción es el amar y el perdonar. Amén. Los cristianos deben de distinguirse por saber cómo perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo mismo lo dijo. ¿Saben? En Juan 3:16, Él mostró cuál era la mayor cosa que iba a traer a la gente a Él. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Él utilizó los milagros, hermanos, y les dio poder a los discípulos de realizar milagros. Y yo creo en las manifestaciones de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Amén. Yo lo creo, yo lo he visto y lo he experimentado. Pero la distinción más grande es que el cristiano no haga milagros, sino que sepa perdonar. Y Jesús, la lección que Él tenía para ellos ahora era que orasen diciendo: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Todo seguidor de Jesús, su mayor distinción debe ser que tenga la gran capacidad de perdonar. Amén. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos vivir y que nuestras oraciones tengan poder? ¿Saben? Quizá tú no puedes, tus oraciones no tengan, o no has visto que tus oraciones tengan la distinción de desarrollarse en grandes manifestaciones. Pero sabes, si tú oras y perdonas, ese es el mayor milagro que tú y yo podemos experimentar. Hay dos cosas, mis hermanos, para que nuestras oraciones tengan poder. Hay dos cosas que necesitan suceder en nuestras vidas para que tú y yo podamos perdonar como Él perdona. Necesitamos experimentar dos cosas, y Jesús se las quiso enseñar aquí. Cuando Él les enseñó estas palabras, Él quiso que experimentaran dos cosas. La primera, experimentar el perdón en sus vidas primero. Necesitamos experimentar el perdón de Dios primero en nuestras vidas, para, número dos, poder dar el perdón a todas las personas a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos dar algo que nosotros no tenemos?
¿Cómo nosotros podemos perdonar si no hemos experimentado el gozo del perdón? Saben, hay una historia que muestra la necesidad de perdonar y la necesidad de experimentar el perdón. Un día en el periódico local apareció una nota en la que un padre invita a su hijo. Su hijo se llamaba Pedro y puso en el periódico que él quería reconciliarse con él. El anuncio en el periódico decía algo así: querido Pedro, estoy muy cercano a morir y quería pedirte perdón por mi orgullo en estos últimos años. No he compartido tus momentos más felices y tampoco he estado presente cuando has necesitado consuelo. Aunque tarde, Pedro, me gustaría decirte que te quiero y sobre todo que me perdones. Te espero este sábado, decía en el periódico la nota. Te espero este sábado en el parque a las 8 de la mañana. Te quiero mucho, tu papá. Se imprimió en el periódico La Opinión esta nota. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió el sábado a las 8 de la mañana? Habían más de 100 Pedros esperando encontrar a su papá. Esta historia nos muestra la necesidad que la gente tiene de perdonar y la necesidad de las personas que tienen de ser perdonadas. Ahí estaban estos hombres buscando recibir perdón y buscando dar perdón. Saben, yo creo que esta es una necesidad tan básica. Así como comemos, así como necesitamos el aire para respirar, necesitamos el poder divino para poder perdonar y para poder dar el perdón o recibir también el perdón. Yo sinceramente creo, mis queridos hermanos, que el que no perdona, el que no puede perdonar, es que no ha experimentado la dulzura de ser perdonado en su vida. Yo creo que el que anda condenando a los demás, es que esa persona vive condenada a sí mismo y solamente está compartiendo su experiencia. Qué triste es poder vivir con un sentimiento de culpabilidad, ¿no creen ustedes? Saben, yo estaba estudiando para pastor, y en esos veranos, hermanos, Dios siempre proveía lo que necesitábamos. No nos daba más, ni nos daba ¿qué? Ni nos daba menos. Cuando terminábamos ese semestre de estudios, lo único que sobraban era $80 para ir desde Montemorelos hasta Denver, Colorado, donde vivían ahora mis padres, y lo suficiente para poder llegar ahí. En uno de esos veranos, yo busqué un trabajo, aparte de lo que yo hacía, colportar, vender libros. Y qué lindo es Dios, que llevando esta literatura, tocando puertas, hablando con hombres de negocios durante las mañanas y en las tardes, hablando con gente en sus hogares. Saben, Dios nos proveía bendiciones, y los fines de semana en iglesias, toda clase de iglesias, Dios nos llevaba para poder llevar estos libros y poder recibir nuestras becas para poder completar nuestros estudios. En una de esas intenté hacer algo diferente. Me dije, ya no quiero colportar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar en el sistema juvenil, en el sistema penal del estado de Colorado. Y
Así que me entrenaron para ser un guardia de seguridad allí en uno de los penales en el estado de Colorado. El entrenamiento fue riguroso, me emplearon y entonces inicié lo que sería ahora mi trabajo en una prisión con los jóvenes. Me pusieron en una ala peligrosa. En esa ala, en esa sección, estaban los reos más peligrosos juveniles, esperando cumplir sentencias o ser transferidos a las prisiones federales para adultos. Estos habían cometido crímenes cuando ellos eran de edad todavía no adulta. Ahí estaba yo. Cargaba un palo, había sido entrenado para poder maniobrar a cualquier muchacho que intentara, ¿verdad?, irse en contra de, en este caso yo era el guardia. Habían sucedido ya varios ahí que habían sido corridos del trabajo, perdón, habían dejado el trabajo porque habían sido golpeados. Quiero decirles que tuve miedo, ¿ok? Tuve temor, pero dije, bueno. Así que me acuerdo que había un muchacho filipino que no salía de su prisión. Este muchacho le llevaban ahí la comida y no quería salir y no lo forzaban a salir. Allí estaba en un cuarto tan pequeño que tenía su propio baño. Y este muchacho no hacía otra cosa más que llevar a cabo push-ups, lagartijas. Y yo pregunté, ¿por qué no sale? ¿Por qué él no quiere salir? ¿Y por qué hace tantas push-ups? Me dijeron, asómate y te vas a dar cuenta. Me asomé, el muchacho era un toro, ¿ok? Estaba grande, tenía músculos, hacía más de 1500 push-ups en el día. Yo apenas puedo hacer 5, hermanos. Amén. Y pregunté por qué. Habían trabajadores sociales que entraban y salían ahí en la prisión. Y pregunté por qué. Él había cometido un crimen tan horrendo que a los primogenitores de él les había quitado su propia vida. Lo que lo motivaba a él a no enfrentar a la gente, lo que lo motivaba a él a hacer lagartijas, push-ups, era ese cargo de conciencia. Estaba allí encadenado, pero aún en medio de sus cadenas él hacía lagartijas para poder tranquilizar su conciencia. Él llevaba sobre sí un cargo tan duro, una condena sobre sí tan difícil, que no había lagartijas suficientes ni actividad realizada ahí en la prisión que podía calmar su cargo de conciencia. Saben, yo intenté acercarme a él y lo logré. Logré saludarlo, logré hablar con él, logré sentarme en esa prisión y ver a un muchacho que no iba a salir nunca más de la prisión, que había quitado la vida a la abuela y a la mamá. Imagínense ustedes, era un monstruo. Pero saben, ahí detrás de ese monstruo, como lo tenían ya así designado, y muchachos que gritaban, si te vemos y sales te vamos a quitar la vida. Había un muchacho, saben, que necesitaba experimentar el perdón en su propia vida. Tomó tiempo para poder hablar con él. No sé si logré algo con él, pero pude compartir con él algunas cosas de la palabra de Dios para ver cómo tranquilizar su conciencia. La palabra de Dios le compartí en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amén. ¿Cómo puede Dios perdonarme si soy tan malo?, decía él. Él no me va a perdonar. Y saben,
quizá nosotros no hemos cometido esas cosas, esas clases de atrocidades. Pero quiero decirte que muchos andamos caminando en esta vida aún cristianos, con cargos de conciencia, no pudiendo tener la capacidad de experimentar lo que es ser perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre o aquella mujer al quien Jehová no le culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Saben, como consejero en el pasado, yo he visto ese ciclo, el ciclo de autodestrucción, el ciclo donde se enganchan muchos, donde muchos estamos enganchados, cristianos y no cristianos, viviendo bajo culpabilidad, cargos de conciencia. Hay personas, y todos, yo creo, y es tan natural, todos queremos ser buenos, todos queremos ser mejor, ¿no es así? Mejores padres, mejores esposos, mejor obrero, mejor trabajador. Y cuando nos proponemos lograr algo, y yo lo veía con todas las personas que llegaban ahí a mi oficina, habían sido enviados por manejar bajo la influencia de las drogas o del alcohol, hombres que habían sido referidos allí por violencia doméstica, hombres que traían, y mujeres, adicciones, toda clase de ellas. Hoy voy a ser una mejor persona. Esta semana me propongo a ser una mejor persona. Y saben, la naturaleza humana, cuando se propone cosas lo puede lograr, pero en muchos casos, cuando se propone también fracasa. Y en el ciclo de destrucción, de autodestrucción, nos proponemos hacer algo, a lograr ser una mejor persona, pero entonces caemos bajo la tentación. Y cuando caemos bajo la tentación, cuando cometemos el error, nos sentimos sucios, nos sentimos fracasados. Díganmelo a mí que estoy yendo al gimnasio, y cuando me como una hamburguesita ahí con mucho quesito, una pupusa, ay Señor, ya no me dan ganas de ir al gimnasio, hermanos. Porque me digo a mí mismo, mírate nomás. Y somos duros con nosotros, ¿sí o no? Somos duros. Imagínense todas estas personas que venían ahí, tenían que cumplir este requisito. Me llamaban, aquí estoy, soy un fracasado, no puedo salir de esto, ando tomando, ando manejando otra vez. O mire, aquí estoy en la cárcel. Me lo propuse, pero no lo pude lograr. Y la conclusión que sacan es que así soy y no puedo cambiar. We give up. Nos damos por vencidos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos querido lograr muchas cosas y caemos, fracasamos, cometemos errores y sacamos la conclusión, yo no puedo cambiar, así soy? Quiero decirte que esto me recuerda aquella joven que había sido encontrada por Jesús en medio del adulterio. Aquella joven María Magdalena, que habiendo sido arrastrada, cuántas veces ella no quiso cambiar, no quiso ser una mejor persona. Nadie nace queriendo ser una prostituta. Nadie nace queriendo ser malo. Todos, hasta el peor, siempre ha querido ser una mejor persona. María Magdalena había sido encontrada arrastrada por sus pasiones, arrastrada por aquellas cosas, habiendo fracasado vez tras vez y sacando la única conclusión de que así soy y no puedo yo cambiar. La encontró Jesús. La encontró Jesús allí prostituyéndose. Y qué maravilloso consejero es Cristo Jesús, porque ahí le da una oportunidad. Ahí le da y le dice mujer, y la palabra mujer es una mujer con dignidad, no es una mujerzuela. La palabra mujer que Jesús usó con ella es la misma que Jesús utilizó con su madre cuando le dijo: mujer,
¿Qué tienes tú en contra de mí? No ha llegado mi tiempo. Cuando le pidió que hiciera el milagro, María, Jesús le levantó la identidad. Tú no eres una fracasada. Tus pasiones que te arrastran no te definen quién eres tú. Saben, Jesús le dijo: vete y no peques más. Pero María, la palabra de Dios nos dice, y los historiadores cuentan, de que ella fue encontrada una vez más, habiendo recibido su identidad, habiendo sido restaurada. María, la palabra de Dios nos dice que fue encontrada con demonios dentro de ella. Sin duda había regresado ella a su pasado. Sin duda ella había caído vez tras vez, como tú y yo podemos caer. Pero lo maravilloso es que Jesús no nos deja allí, amén. Lo maravilloso es que Jesús no te deja con esa falsa identidad del demonio, porque Él quiere que tú experimentes el perdón en tu vida. Jesús le sacó los 7 demonios, y la palabra de Dios cuenta en el libro de Lucas que Jesús un día fue a una cena, y cuando estaba cenando entre gente importante, llegó una mujer con un perfume que les fue derramado a los pies de Cristo, y que le estaba a ella secando con su cabello. María Magdalena finalmente había encontrado y había experimentado el verdadero perdón en su vida. Un perdón que es eterno, un perdón que no se acaba, un perdón que viene directamente de los labios de Dios. Había experimentado ella finalmente lo que es ser perdonada. La palabra de Dios dice que Jesús dijo sobre ella: por lo que yo te digo, los pecados de ella, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho más. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y Jesús le dijo a ella: tus pecados han sido perdonados. Experimentó el verdadero perdón. Y tú y yo, como cristianos, necesitamos experimentar el verdadero perdón eterno que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ella cayó, se levantó, cayó y se levantó, pero encontró el verdadero perdón. Y qué maravilloso es que ella fue la primera que vio a Jesús resucitar. Ella fue la primera. Imagínense ustedes, la definición de tu vida no son los fracasos. La definición de tu vida es el amor y el perdón que Cristo te puede dar, y está dispuesto a darlo todos los días. Pero saben, nosotros somos muy buenos, aún con nosotros, cuando le decimos al Señor: perdónanos, y creemos que nos perdona. Pero hermanos, ahora voy a dar vuelta a la moneda. Saben, como cristianos estamos dispuestos a muchas cosas, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer cosas grandes para Cristo Jesús? ¿Amén? Saben, como cristianos estamos dispuestos a los más grandes sacrificios, ¿sí o no? Señor, si tú quieres que yo me vaya como misionero a cualquier parte del mundo, ¿cuántos contestarían al Señor que sí? Amén. A ver, levanten la mano. Si el Señor dice: vete allá a Irak, ¿cuántos irían a Irak? ¿Verdad? Aquí hay uno, híjole, está casado, no hombre. Bueno, el punto que quiero hacer es que nosotros estamos tan dispuestos a hacer los más grandes sacrificios, dejar trabajo por seguir a Cristo, salir de nuestro país, realizar grandes proyectos, darlo todo si Jesucristo me lo pidiera. Pero saben que hay algo, hermanos, hay una cosa donde yo he visto a los cristianos, a nosotros, pintar nuestra raya, como decimos, o poner límite en una sola cosa. ¿Y saben en qué es? En perdonar.
Yo he visto a los más grandes cristianos hacer las más grandes hazañas, y a esos grandes cristianos limitarse en la más grande hazaña que un cristiano puede realizar, que es el perdonar a los demás. Allí nos limitamos. Estamos dispuestos, mis hermanos, a sacrificarnos, a sufrir, pero menos nos estamos dispuestos a perdonar. Fíjense ustedes, hay una historia de un príncipe soltero muy rico que había heredado un reino grandísimo y ahora había decidido casarse. Muchas doncellas trataron de conquistarlo, pero ninguno pudo, porque este príncipe era muy exigente. Finalmente una bella joven le dijo: ¿sabes, príncipe? Yo soy capaz de hacer lo que ninguna otra mujer haría. Durante 100 días, dijo ella, permaneceré frente al palacio, sin comida, sin agua, ni techo, ni cobijas. Y si yo cumplo esta hazaña, merezco ser tu reina. ¿Qué te parece? A lo que el príncipe le dijo: me parece muy bien. Después de 20 días, el príncipe se asomó para ver cómo le iba a su futura prometida, y desde lejos mostró aprobación con una sonrisa y le dijo: sos tan cumplidora como valiente. Adelante, le dijo el príncipe. Pasaron otros 30 días y el príncipe se sorprendió al ver que la doncella había bajado de peso. Así que para animarla, levantó una copa que tenía en su mano y expresó su apoyo diciendo: muy bien, bravo, sigue adelante. Al cabo de 90 días, el príncipe miró por la ventana y miró que la mujer estaba demacrada, estaba ya esquelética, y que ahora ya se veía pues ya muy mal. A lo que el príncipe la animó, levantó su pulgar de la mano derecha y le dijo: excelente, sigue adelante, buena mujer. Todo el mundo en el pueblo estaba emocionado, porque parecía que esta joven ahora iba a lograr llegar a ser la reina de ese lugar. Después de 99 días y 23 horas, la mujer estaba ya casi sin fuerzas, estaba pálida y estaba muy enferma. Y entonces se levantó y se fue. Se fue del palacio. Faltaba 1 hora para poder cumplir su hazaña. Cuando llegó a la casa, el padre le preguntó: hija mía, ¿por qué renunciaste? Solamente faltaban unos minutos para convertirte en reina. A lo que ella respondió: soporté las peores calamidades. Hubo ocasiones donde yo quería morir. Tenía hambre. Esperé 99 días a que el príncipe se compadeciera y me liberara de esa tortura. Sin embargo, lo único que hizo fue alentarme a continuar con mi sufrimiento, demostrándome así que ese hombre es un egoísta. Así yo no lo puedo amar. Y el padre de la doncella le preguntó: ¿serías capaz de perdonarlo? A lo que la joven contestó: jamás, ni en esta vida ni en la otra. Mis queridos hermanos, nosotros somos capaces de sufrir tantas cosas por el evangelio.
Pero una cosa que no podemos hacer es ¿qué? Perdonar. Mis hermanos, esto no debe de ser así. El apóstol Pablo dijo: si yo diera mi cuerpo para que fuese quemado, si yo le diera de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Cómo podemos hacer tantos sacrificios por el evangelio y no tener la capacidad de poder perdonar a aquellos que nos ofenden? Allí está nuestro límite. ¿Cómo nosotros podemos perdonar, hermanos? Ese va a ser en otro sermón. El proceso que hay y las ofensas que existen y la manera que uno puede perdonar, eso es para un seminario. Y pudiera tomar mucho tiempo en relación a eso. Pero no voy a hablar de eso. Lo que hoy quiero decir es que no importa los sacrificios que tú hagas, no importa lo que tú dejes por seguir a Cristo, si tú no amas ni puedes perdonar, entonces tu cristianismo de nada vale. Cristo Jesús, te voy a dar la razón por la cual nosotros debemos perdonar. No voy a decir aquí cómo, pero sí voy a decir yo la razón por la cual podemos perdonar. Isaías 53 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado, él fue rechazado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Si alguien conoce de sacrificios, es Jesús. Si alguien lo ha dejado todo para cumplir la voluntad de su Padre, ¿fue quién? Fue Jesucristo. Y si te llama a sacrificar algo, sabes, hazlo con gozo. Pero hay una cosa más que tú y yo debemos de sacrificar. ¿Y sabes qué es? Nuestro orgullo, el yo. Cristo dejó el yo a su lado, y él no ante el Padre dijo: mira todo lo que he sufrido para que aceptes mi sacrificio. No, hubo una cosa más que él tenía que sacrificar. Y recuerde, no nos pide que hagamos algo que tú y yo que tú y yo hagamos que él no haya hecho primero. Jesucristo estaba allí en esa cruz. Lo tiraron al suelo y comenzaron a ponerle esos clavos en sus manos. Y Jesús gritó: Padre, oró allí: perdónalos, 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 porque no saben lo que hacen. Con dolor en su alma, en su corazón, en su cuerpo, Jesús no oró por él.
Jesús no oró para evitar los clavos, para evitar los látigos, ni para evitar a sus enemigos. Jesús oró para poder perdonar a quien más le estaba haciendo daño. Eso fue lo que ha sorprendido a la humanidad, que el Dios todopoderoso, el que pudo haber tomado venganza rápidamente, sacrificó su yo, y ahí llevó a cabo la más grande hazaña, el perdonar a aquellos que lo están ofendiendo. Jesús, ¿sabes por qué Él ora para poder perdonar? Porque Él no quería que el enojo, que el resentimiento, Él no quería que la ira y la amargura detuvieran su plan de salvarte a ti y a mí. Él no quería que el rencor, Él no quería que las ofensas se interpusieran entre Él y su Padre, ni entre tú y Él. Él no quería eso. Él ora porque el primer beneficiado de pedir perdón, ¿sabes quién iba a ser? Iba a ser Cristo Jesús mismo. Él estaba tentado como tú y yo estamos tentados a no perdonar. Lo más triste en este mundo es ver a un cristiano que no perdona. Un cristiano que no perdona debería renunciar al cristianismo. Así lo voy a decir. Jesús, Satanás le estaba causando un dolor terrible para que él renunciara y se fuera y cayera duro a todos los pecadores. El enojo no tratado nos lleva al resentimiento, y el resentimiento no tratado nos lleva a la ira, y la ira no tratada nos lleva a la amargura, y la amargura no tratada, ¿sabes a qué nos lleva? A la depresión y a la ansiedad. Jesucristo oró pidiendo perdón porque Él iba a ser el primer beneficiado. Él iba a ser libre de los sentimientos de ira y de venganza. Voy a decirte algo esta mañana. No perdonar es como beber un vaso de veneno y esperar que tus enemigos se mueran. El no perdonar es tomarte ese veneno y esperar que otros se mueran. Y sabes, el que se está muriendo porque no sabe perdonar, ¿quién es? Soy yo. Tú y yo éramos aquellos que clavaron a Cristo Jesús en la cruz. Ahí Él estaba orando por ti y por mí, dándonos el ejemplo de que tú y yo también podemos perdonar. Hay muchos que piensan que Dios está enojado con uno, pero quiero decirte, Dios no está enojado contigo ni conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué Él no está enojado? Porque Él nos perdonó allí cuando lo estábamos ofendiendo. Cuenta la historia de un hijo que creció en un hogar cristiano, y sus padres lo traían a la iglesia, y cuando tenía 15, 16 años dijo: yo ya no quiero ir a la iglesia. No me gusta ir a la escuela sabática ni a los cultos, es bien aburrido. Y cuando tuvo mayor de edad, a los 18 años, se fue de casa, desapareció y no supieron más de él. Después de años, aquellos padres se habían sentido tristes, hasta enojados, desilusionados. Pero un día recibieron noticias de que este hijo estaba vivo.
ellos no estaban enojados. El hijo escribió y dijo: quiero regresar a casa. Y les cuento, me casé. Cometí muchos errores, papá y mamá. Ustedes tenían razón. Me tropecé en la vida, fue duro, fue difícil. Pero sabe, he remendado mis caminos. Pero quiero llegar a casa y quiero presentarles a mi esposa y a mis hijos. He madurado, he cambiado. Pero quiero saber una cosa. Quiero saber si ustedes están enojados o no. Y si lo están y no me pueden perdonar, tienen toda la razón. Porque yo les ofendí. Yo abusé de ustedes. Frente a la casa de sus padres corría una traca de tren, unos rieles. Y el hijo dijo: en cierto día a tal hora voy a pasar y quiero que pongan una señal. Si ustedes me han perdonado, papá, mamá, si no están enojados conmigo, pongan un moño blanco allí en el árbol, para que cuando yo pase por el tren lo vea, y esa va a ser la señal de que ustedes me han perdonado. El día llegó. Estaba emocionado, mostrándole a su familia, a sus hijos: esto es aquí donde yo crecí. Cuando se iban acercando y vio la casa, no había un moño. ¿Saben qué había? Habían cientos de sábanas blancas por todo lado. Blanco todo. Y decían: no estamos enojados, hijo, estás perdonado. A lo que se bajó y corrió a abrazar a sus padres, a pedirles perdón. Esta mañana, así es como Cristo Jesús nos ama, y nuestro Padre Celestial también. Necesitamos experimentar el perdón de Él para poder dar el perdón a los demás. ¿Sabes por qué podemos perdonar? Porque ahora ya no vivo yo, sino ahora ¿quién vive? Cristo vive en mí. ¿Quién en esta mañana quisiera experimentar una vez más el perdón de Cristo Jesús en su vida? Amén. ¿Y quién en esta mañana, quien levantó su mano, quisiera experimentar la más grande hazaña, el poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, el llevar a cabo el más grande milagro, el milagro de poder perdonar a los demás? ¿Hay alguien aquí que quisiera en esta mañana decir: yo quiero en el nombre de Cristo Jesús ser un cristiano perdonador? Amén. Si quisieras tú, en el nombre de Jesús, te pido que te pongas de pie. ¿Saben? El amor y el perdón comienzan en casa. Habrá necesidad esta mañana de que abraces a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, y le digas: papi, mami, perdóname. Habrá una niña, un niño aquí que necesita darle un abrazo a su papá, a su mamá. Habrá un esposo que quiere decirle: perdóname, y le quiera dar un abrazo. ¿Por qué no nos perdonamos los unos a los otros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Es que habiendo sido perdonados, nos libera a nosotros para perdonar a los demás. Si hubiera aquí reconciliaciones por mucho tiempo, hay que reconciliarnos. Si Cristo pudo perdonar, yo puedo perdonar también, porque Él vive ahora en mí. Padre, perdóname, como yo también perdono a los demás. El más grande milagro no será quizá resucitar o sanar a un enfermo, pero sí el perdonar a alguien que te ha ofendido. Oremos en esta mañana. Querido Dios, gracias, Padre, por darnos el perdón, un perdón eterno. Y gracias porque nos has perdonado nuestras faltas, nuestras culpas. Y hoy, Señor, nos llamas a poder perdonar
a los demás como Cristo Jesús lo hizo. Si Jesús lo pudo hacer, ahora yo lo puedo hacer porque Cristo vive en mí. Ya no quiero caminar, Señor, con sentimientos de culpabilidad, ni con una imagen distorsionada de que tú estás enojado. Oh Señor, tienes una vestimenta blanca para nosotros que nos dice del amor grande, de ese amor perdonador hacia nosotros. Gracias, Dios, porque nos has perdonado. Y hoy, como iglesia, queremos perdonar a los demás. Señor, muchas gracias por estas palabras de Jesús. Gracias porque Él nos ha enseñado ahora a orar: Padre, perdóname mis faltas, como yo perdono a aquellos que me ofenden también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a pedir a los